Nacemos y tarde o temprano moriremos. A pesar de que reconocemos como cierta esta sencilla declaración, rehusamos aceptarla. No pedimos nacer, pero al llegar a este mundo, estamos sujetos a un contrato existencialista que determina inevitablemente nuestra partida. El nacimiento y la muerte son dos estados naturales que han tenido ocupada la mente del hombre por miles de años, siendo el estado de la muerte el más complicado de explicar y de racionalizar. La muerte nos acompaña como nuestra sombra. Pocas veces nos damos cuenta de cuán cerca estamos de ser tomados por ella. Para mi sorpresa, llegó a mis manos un audio grabado por mi reciente fallecido tío. La grabación fue hecha el 26 de enero del 2020. El tío relata 12 encuentros con la muerte entre la edad de 5 y 55 años. Casi 2 años más tarde, él fallece por causas naturales, sin antes dejar grabado sus últimas palabras. El hecho de que el tío Brixio internalizara conscientemente estos encuentros le movió a disfrutar su vida con plenitud y al máximo de su potencial. Se realizó profesionalmente, formó una familia numerosa, compartió su fortuna con todos, se ganó el respeto de familiares y amigos y disfrutó los placeres que la vida le ofreció. Indiscutiblemente, vivió su vida a su manera. Les dejo a continuación estos 12 encuentros con la muerte en la voz de mi tío Brixio Jesús Torres Amundaray. Que en paz descanse. Reflexiones del doctor Brixio Torres. 2 veces a punto de morir, desde los 5 años hasta los 55 años. Varias veces en la vida he estado a punto de morir y no sé por qué motivo de alguna manera sobrenatural he sobrevivido. La primera vez, recuerdo que a los 5 años fue en la playa del pueblo donde yo nací, San Juan de las Galdonas, estado Sucre. Ocurrió que me fui a la playa a las 3 de la tarde, tenía 5 años de edad, ya empezaba mis primeras prácticas de natación. Mi hermano Nelson, que actualmente está en descanso, que para ese momento tenía 2 años más que yo, ya sabía nadar muy bien y estaba jugando con otros niños dentro de un bote de peñero fondeado a unos 20 metros de la orilla del mar. Los niños me llamaban y me animaban a que me lanzara al agua y llegara nadando hasta el bote, pero yo no sabía nadar y entonces lo veía muy lejos y aún uno de los niños me aconsejó que me aguantara de la rejera, es decir, una cuerda que sostiene al bote amarrado a la playa. Hice lo que me indicó y me fui sosteniendo de la cuerda hasta que llegué detrás de la popa del bote. Ya me podía a tratar de subir con ayuda de los niños cuando una ola levantó al bote y me sacó la cabulla de las manos. Me hundí en el agua, donde había más de 2 metros, pues la ola me pasó por encima. Cuando emergí por el instinto de supervivencia, busqué dónde aguantarme y no lo hallé. La cabulla estaba muy lejos. El bote era muy alto y había más de 2 metros de profundidad. Fueron varias veces, varios segundos de desesperación y casi perdí la poca fuerza que me quedaba.
Entonces un niño llamado José Estrella, que decía en Cheche, me tiró un cabo, o sea, un pedazo de cuerda que está dentro del bote. Me agarré fuertemente del cabo y me alzaron hasta que me monté al bote. Así me salvé la primera vez. La segunda vez a los 7 años. 2 años después de aquel incidente, yo estaba estudiando, terminando el primer grado. Era el mes de mayo de 1952. Estaban faltaban 2 meses para terminar mi año escolar, primer grado, y ser promovido al segundo. Un día viernes llegó de visita a la casa de mis padres, donde nací, un señor amigo de ellos que vivía en un campo cercano. Trajo 2 animales de carga, 2 asnos, o sea, 2 burros. Después de descargarlos, los llevó a un potrero cerca de la casa y los ató para que ellos descansaran y comieran hierba. A mi hermano Nelson, le gustaba montar caballo y en burro, y me ordenó que le fuera a buscar uno de los burros. Fui a regañadientes porque no me gustaba el encargo. Le tenía miedo a los animales grandes y mi mamá ratificó la orden que obedeciera porque él era mi hermano mayor. Fui a buscar el burro. Cuando lo traje dijo que ese no era, que esa es una burra, que yo quiero es el otro. Entonces, más bravo todavía como estaba, me fui a devolverlo. Pero cuando lo fui a amarrar en la base del árbol donde estaban ellos atados, entonces me arrodillé y sin fijarme que entre la hojarasca había fragmentos de vidrio de una botella rota. Una astilla se me clavó en la rodilla derecha. Regresé saltando en un solo pie a la casa de mi hermana. A la casa. Mi hermana Elena, así que Elena, que tenía 13 años, me llevó cargado a la medicatura del lugar donde me saturaron la herida con 3 puntos sin haber extraído la partícula de vidrio que me quedaba dentro de la rodilla. Con remedios caseros me mejoré unos días después y con la inquietud propia de un niño, mira la cicatriz, me fui aún cojeando a jugar con otros niños a una laguna de aguas residuales del pueblo, cual le entraban las olas del mar de la playa de Barlovento, otra playa del pueblo. Eso permitía la cría de peces, sábalos, lisas, lebranches, mojarras y otros peces pequeños, que nos divertía mucho tratar de cazarlos, con atarraya, con cestas, con ticubres, con puyas, y aún tirándoles piedras. Fue en esa laguna, en vez de peces, es que más bien una gran infección en la rodilla, que me tiró a la cama durante 6 meses continuos, perdiendo el primer grado. Para llevarme a la ciudad de Carúpano, papá me llevó a la ciudad de Carúpano y allí me hicieron infiltraciones, además de la operación de la extracción del vidrio, y casi me cortan la pierna, sino porque mi padre se opuso. Casualmente esa noche, cuando en la ciudad de Carúpano, Estado Sucre, habiéndome llevado, habilitaron para operarme o para cortarme la pierna al día siguiente, pero papá dijo que no, si es por mucho ya está mucho. Así que mamá, por casualidad, esa noche soñó con unos indígenas que le dijeron los tipos de plantas medicinales que ella debía cocinar para que me hiciera baños de asiento. Entre todas las rodillas. Pienso que se me había adelgazado la pierna y perdí la flexibilidad de la rodilla. Así que mi papá dijo que para que me vayan a dejar mocho ya está. Y me sacó de la clínica y temprano al día siguiente, junto con mi hermana Elena y la señora Hulda de Mujica, una buena amiga, me llevaron en brazos a su casa y regresamos a San Juan a bordo de un bote peñero
que era el único medio de transporte en aquel momento, en aquella época, porque aún no había carretera en esa zona. Ocurrió que en el camino, por un pequeño descuido de mi padre, por ir conversando con uno de los marineros ayudantes, se descuidó y montó el bote casi encima de un bajo, o sea, una roca de arrecife hundida en el agua. Una ola enorme que pasó por encima de él. Cayó de improviso dentro del bote que casi hunde la camilla donde me llevaban acostado en el bote. Y mi misma humanidad nos empapamos de tal manera que tardamos en llegar al puerto de San Juan, poniendo y sacando el agua que destilaba. Cuando llegamos al puerto, misteriosamente, yo que casi no me podía mover ni caminar, me nacieron tantas energías que me levanté solo y pedí un palo a uso de bastón y llegué caminando a la casa desde la playa, más de 3 kilómetros. Mi madre se sorprendió al verme y se alegró mucho de mi alivio. De inmediato cocinó las plantas que había soñado y con los baños de asiento y baños del sol en la playa, medicamentos y alimentos, en los 2 meses que siguieron me alivié. Recuerdo que aunque comencé a estar repitiendo primer grado, andando en muleta, a la edad de 8 años, me salvé de nuevo de morir. La tercera vez que estuve a punto de morir fue a los 13 años. Cuando cumplí los 12 años, estudiaba 5º grado de primaria en el Colegio Don Simón Rodríguez en la ciudad de Maracay. Había llegado en enero de 56 y en abril de ese mismo año mi hermano Catalino, de 22 años en ese momento, me empezó a enseñar a trabajar de vendedor de libros en la ABENBU, o sea, la Agencia Venezolana de Publicaciones, lo que ahora era una empresa colombo-venezolana adventista, religión cristiana protestante, a la que mi hermano pertenecía. Pronto aprendí y trabajé con él durante 2 años, llegando a ser el colportor o vendedor más joven de la Unión Colombo-Venezolana. En una de las giras de venta por los estados Guárico y Apure, las cuales recorríamos en una motoneta lambreta que mi hermano poseía y que yo, a escondidas de él, había aprendido a manejarla. Un día, viernes por la tarde del mes de junio de 1957, regresábamos de San Fernando de Apure hasta Calabozo, en el estado Guárico. En el trayecto, un enorme camión nos quitó la vía y mi hermano, esquivándolo, se tiró hacia el hombrillo de la carretera y nos coleamos debido a la humedad del pavimento porque acababa de llover. La moto se volcó y mi hermano salió disparado y rodó por una barranca de más de 3 metros de hondo. Había mucho barro rojo en la tierra propia de los llanos venezolanos. Mi hermano, cuando se repuso y se levantó, parecía el mismo monstruo de la Laguna Negra. Estaba embarrado totalmente de pies a cabeza. Yo me reía mucho y no me había fijado cómo me encontraba yo en la moto. La moto, al volcarse, me aprisionó el zapato del pie izquierdo y al dar por lo menos 3 vueltas sobre la carretera me arrastró con ella, con la moto, limando todo el tacón del zapato que llevaba en el pie aprisionado. Solo sufrí pequeñas escoriaciones en un codo y en una mano. Sin embargo, mientras la moto daba vueltas en la carretera, pasaron varios vehículos que iban detrás del citado camión y pudieron esquivarme. La moto también. Sufrí solo un raspón en el codo izquierdo. Me salvé de milagro. Otra vez, 4ª vez, a los 15 años. En el año 1958, después del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez, me fui a Puerto La Cruz, estaba en Suárez. Allí terminé la primaria cuando iba a cumplir los 14 años, en Puerto La Cruz. Llegué a un apartamento frente a la plaza en la urbanización Chuparín, donde vivía Juan Torres, mi hermano mayor, que se fue a Caracas, y me quedé entonces con mis padres, papá y mamá, en el mismo apartamento. Tenía 15 años, era vendedor de los productos Stalhon y estudiaba
bachillerato en clases nocturnas y terminaba mis primeros estudios de contabilidad que hacía por las tardes, porque mi intención era trabajar en una oficina. Un día domingo de junio de 1960 salí con mi padre, los dos, en una bicicleta de reparto que yo utilizaba en mi trabajo de vendedor. Era la segunda vez que mi padre intentaba aprender a manejar la bicicleta, lo cual se le hacía difícil. Después de la práctica decidimos ir a la playa frente al malecón de Puerto La Cruz. En la cajuela de la bicicleta que reparto yo llevaba una tripa de goma de camión que yo la llenaba de aire en la playa y la utilizaba varias veces para nadar, pescar con anzuelo y para dar volteretas con ella en la arena de la playa. Precisamente me puse a dar saltos mortales dobles, parándome en una de las orillas de la tripa, dando la vuelta y caía en la otra orilla para dar con él la otra vuelta y caer en la arena. Lo había hecho muchas veces, ya que me gustaba la gimnasia, pesas y clavándome en la arena, clavándome en el cráneo una piedra que estaba oculta en la arena, que me abrió 2 heridas de 4 y 3 centímetros en forma de V. Muy aturdido me paré sin saber a dónde iba. Me metí al mar bañado en sangre, mareado totalmente. Casi me hundí en el agua, lo cual evitó mi padre, que al ver lo que me ocurrió con todo y ropa, pues él no pretendía bañarse y me esperaba afuera. Se metió al agua y me sacó. Me montó en la bicicleta y como todo un experto me llevó al puesto de socorro a más de 3 kilómetros de distancia. Me suturaron con 5 y 4 puntos, me rasparon la cabeza y otra vez me salvé de milagro. 5 años. Ya me había casado 2 veces, quería 3 hijos y empecé a aficionarme a la pesca submarina. Y la práctica las inicié en el lago de Valencia, que para entonces sus aguas eran cristalinas y no contaminadas. Era tanto el entusiasmo que no medía tiempo ni profundidad. Acostumbraba desde pequeño a los deportes de playa y mar. Me gustaba nadar por debajo del agua, aguantando la respiración. Sin embargo, no lo hacía en profundidades tan grandes. En la práctica del submarinismo, que iniciaba un día sábado de febrero de 1969, bajé a profundidad superior a los 10 metros y me esforcé a tal extremo que, según opinión de los médicos que me trataron, se me reventó una bula en uno de los pulmones y el aire se me alojó en la garganta. Se me puso el cuello como un fuelle, se me hinchó mucho y al apretarlo se veía que se sentía lleno de aire. El doctor Manuel Ortega, un médico que me auxilió, me ordenó reposo absoluto en cama durante 48 horas. Mi esposa Carmen Reina Landa, que a la razón estaba embarazada, se pasó cuidándome días y noches casi sin dormir, la pobre, porque supuestamente yo no debía hablar ni respirar fuerte, ni toser, ni hacer movimientos bruscos, etc., porque se me podía vaciar el pulmón y producirme asfixia mecánica y morir en pocos minutos. Imaginar todo eso me mantuvo durante los 2 y 3 días que siguieron como una momia, como un robot, haciendo puras señas y muy preocupado. El accidente ocurrió sábado a las 11 de la mañana y el lunes me remitieron al doctor Ortega, al doctor Guzmán Blanco, médico, neumonólogo y radiólogo. Me auscultó y radiografió y para mi satisfacción la lesión se había cerrado completamente en el pulmón. Aún quedaba algo de aire en la garganta y me dijo que el aire sería absorbido por los tejidos en las 4 horas siguientes. Me recomendó que no practicara la pesca submarina en por lo menos los 3 o 4 meses siguientes. Y lo hice tanto caso que a las 2 semanas ya estaba metido más profundo. Bueno, me salvé otra vez de casualidad. 6ª vez. La 7ª vez que estuve a punto de morir a los 36 años. En el año 1980, en el mes de agosto, estaba terminando los estudios de Derecho en la Universidad Carabobo en Valencia. Había comprado unos meses antes un nuevo vehículo marca Chevrolet Capri Classic
1980. Acostumbraba a grabar las clases y cuando viajaba las oía en el reproductor del carro. Mi segunda hija, llamada Carmencita, que tenía 14 años, que vivía con su abuela, la señora Carmen de Cabrera, en Puerto La Cruz, acostumbraba a pasar las vacaciones en mi casa con mi esposa Carmen Reina y con sus hermanitos. Bueno, era Erika, Charito, Nelson. Un día, domingo de ese mes, regresaba de Puerto La Cruz con mi hija, Carmencita. Ella venía dormida acostada en el asiento delantero a mi lado. Había recostado el asiento completamente como una cama, mientras tanto que yo manejaba y oía mis clases de derecho. Veníamos por la parte alta de la carretera entre Caucagua y Santa Teresa del Tuy, Estado Miranda, en el cerro de Guatopo, en una semicurva muy amplia, pero en bajada y sin defensa alguna en el borde, estando la carretera húmeda porque había llovido. El vehículo se colió y cayó en un hueco de casi 10 metros de hondo. Ese hueco lo denominaban el sector la guillotina, porque ya habían caído otros carros y habían muerto los choferes. Mi vehículo cayó despacio con la poca velocidad que yo venía manejando y que de paso era en curva. Como el hueco era muy profundo, el carro se fue de punta, de frente hacia abajo, y al caer el chasis de otro vehículo caído anteriormente, se metió por el parabrisas delantero hasta más de la mitad del carro. Y si no es porque yo, al comenzar a caer el carro, me tiré encima de mi hija para protegerla de algún golpe. El hierro del chasis del carro que estaba caído entró, pudo habernos decapitado a ambos. Finalmente el carro terminó de caer y volcó completamente. Gracias a Dios no sufrimos ninguna herida, ninguno de los dos. Octava vez a punto de morir a los 37 años. Era a finales del año 1981. Estaba a punto de graduarme de abogado y los exámenes del quinto año eran muy fuertes y exigían de mí demasiado esfuerzo y trasnocho. Después de trabajar como contador, me iba a la Universidad de Carabobo, distancia de 50 kilómetros de la ciudad de Maracay a Valencia. Una noche regresaba de madrugada y le coloqué imprudentemente al carro una velocidad fija de 120 kilómetros por hora. Cuando entré al túnel de la Cabrera, que tiene 800 metros de largo, ya a la entrada del estado Aragua, en mi regreso a Maracay, me quedé totalmente dormido y no me explico cómo recorrí el túnel sin chocar con alguno de los lados. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de salir, un camión que andaba dentro del túnel tocó la corneta y me despertó. Asustado, abrí los ojos y agarré el volante con las dos manos y reaccioné a tiempo, pues mi vehículo ya estaba a punto de chocar la parte delantera del carro mío con la parte de atrás del carro y destrozarse completamente. Me salvé de milagro otra vez. Novena vez a punto de morir a los 38 años. En el año 1982 me gradué de abogado y entre otras cosas tenía una lancha deportiva llamada Papá, Mamá e Hijo, o sea, Pamay, de fibra de vidrio de 15 pies con motor Johnson de 85 HP. Volaba por encima de las olas y me divertía mucho con mis hijos Nelson, Johnny, George y Brick. Además, el equipo de pesca submarino era completo, incluso con aqualón, o sea, bombona de aire comprimido y traje submarino que me quedaba muy ajustado al cuerpo. Un domingo del año 1982 fui con mis hijos a la bahía de Patanemo en Puerto Cabello, el estado Carabobo. Había fuerte oleaje y preferí pescar con la bombona y con el traje submarino, sin usar la lancha para ella. Me acompañó mi hijo George, que tenía 12 años, con una plancha de anime. Caminamos hacia la laguna, cuya salida al mar se halla al lado izquierdo de la bahía. Antes de llegar a la laguna decidimos entrar al mar. Le indiqué a mi hijo George que fuera adentro y me esperara en la parte de adentro del mar. Mi hijo se fue adelante y yo empecé a entrar con todo el equipo encima y con arpón en la mano. Cuando ya casi salía del espumero que formaban las olas entre la piedra que hay en la costa del sitio, se formó una enorme ola que
me arrastró entre las rocas. En la desesperación traté de colocarme el snorkel con la bombona para respirar y no pude. Se me bajó el cuello y no podía ni siquiera ver el fusil. El fusil casi lo pierdo porque estuve a punto de soltarlo, ya que las fuerzas me estaban agotando. Mi hijo yo estaba mal adentro, vino con la tablita de anime y me agarré a la plancha de anime, quedando paralizado un largo rato mientras me recuperaba. Me quité la chaqueta y sin ella y con la bombona y el fusil mercantil mar adentro, me fui a pescar durante 3 horas más, con el cual sacamos más de 20 kilos de peces. Se volví a salvar. 10ª vez que estuve a punto de morir a los 44 años. Fue en el año 1988, en la playa de Lisas, detrás de la punta de Tiburón, al lado del puerto de Chaguarama, en el Río Caribe, Estado Sucre. Fui a la punta de Tiburón a pescar, pasar vacaciones y a pescar con mi esposa y mis hijos. Siempre la pesca submarina era mi deporte favorito. Me fui a pescar con mis muchachos y algunos amigos y primos del pueblo de Chaguarama, donde tengo varios tíos. Metimos al mar con el propósito de pescar a pulmón libre en punta de Tiburón y sus alrededores. No había mucha pesca y decidimos sacar mejillones. Mejillones son un tipo de ostra común en las arrecifes de la zona. Yo noté que los jóvenes conocedores del lugar no se acercaban a un arrecife muy cargado de mejillones que se hallaba a 5 metros de la pared del cerro y que formaba la punta de Tiburón, un cabo de tierra que se prolongaba más de 400 metros mar adentro. Como por debajo del agua no se siente el furor de las olas de la superficie, no me di cuenta que me estaba metiendo en la boca del lobo. Al llegar al arrecife y tratar de apartar varios racimos de mejillones, muy cerca de la superficie vino una enorme ola que pasó por encima del arrecife, me levantó y me pasó por encima y me metió abajo dentro de un enorme remolino que me sumergió más de 10 metros de profundidad. Como por la rapidez y la sorpresivo del momento no tuve tiempo de tomar aire para respirar, el poco aire que me quedaba en los pulmones muy pronto se me acabó y empezó la desesperación y las convulsiones propias del que se está ahogando. Casi un minuto me mantuve agarrado por el remolino y cuando ya las fuerzas me abandonaban, miré desde abajo hacia la superficie del cielo cristalino y brillante y dije totalmente que pensé en mi viejita, en mi esposa, en mis hijos y en mis seres queridos y dije mentalmente: Señor, hágase tu voluntad. De repente sentí que desde abajo, desde el fondo del mar, me empujaron hacia arriba y llegué rápido a la superficie. Fue otra ola que entró y me hizo subir. Quedé flotando sin fuerza alguna por largo rato. Apenas me podía mover. Las chapaletas y las rocas para mantenerme a flote. Me volví a salvar de milagro. La 11ª vez que estuve a punto de morir a los 54 años. Esa vez fue un día sábado, 15 de mayo de 1999, a las 10 de la mañana. Estaba en el patio de mi casa en la urbanización Fundación Mendoza en Maracay, con mis 2 hijos menores, Tony y Chuito, y mi nieta Génesis. Estábamos tumbando mangos y los subimos al techo de la casa. Después de agarrar los mangos maduros que se podían agarrar, cada uno con un tipure en bolsas, tejidas, etc., me dispuse a tumbar los de otro lado, más arriba. Me monté más arriba y quería mantener el equilibrio suficiente. Opté por subir un poco más y sentarme en la unión con el tallo de 2 ramas menores, las cuales no me fijé que estaban muy tiernas y débiles. Al sentarme en ellas quedé de frente al tronco principal del árbol, cuyo diámetro era de más de 60 centímetros y cuya altura sobrepasaba los 12 metros. Apenas me senté, las ramas quedaron y me fui hacia abajo con toda mi humanidad, cayendo de cabeza exactamente dentro de un porrón de plástico que mi esposa Carmen Reina había llenado de tierra de abono el día anterior y había sembrado una matica de hulla de lana que con mi golpe se desintegró. Mi cabeza quedó tallada dentro del porrón y cuando la saqué tenía la cara bañada en sangre,
porque a la orilla del porrón me había abierto una herida en la cara. Bueno, fui al médico, me pidió un tratamiento y me salvé de nuevo. 12ª vez que estuve a punto de morir. En el mes de julio de 1999 acababa de cumplir 55 años. Fui de viaje con mis hijos menores al pueblo de Chichirivich, en el estado Falcón. Me metí a nadar y me acerqué a un muelle de una fábrica de cemento de la zona. Mirando debajo del muelle a unos 8 o 10 metros de profundidad, observé que había peces de buen tamaño para pescar con arpón. Y fui al carro a buscar el arpón y me volví al muelle. Después de haber pescado una media docena de peces, me dispuse a bajar más profundo debajo del muelle, donde había muy poca visibilidad, guiándome por los hilotes de concreto del muelle. El susodicho muelle posee unos enormes cauchos de tractores gigantes cargados de caracoles y están colocados a los lados de la parte hundida del muelle en el agua. Esto es para que se recuesten los barcos que cargan el cemento para exportación. Ocurrió que en mi última inversión majé a más de 10 metros y arponé un pez como de 3 kilos. Como en la operación me había tardado más de medio minuto y andaba al pulmón libre, sin bombona de aire comprimido, necesitaba respirar con urgencia y subí muy apurado, sin fijarme que emergí exactamente debajo de uno de los cauchos, golpeándome fuertemente en la cabeza, con la buena suerte que en el lugar donde golpeé la cabeza era el único sitio de la parte del caucho enorme que no tenía caracoles. Si no hubiera sido así, no lo hubiera podido contar, pues me hubieran partido el cráneo. Gracias a Dios me salvé de nuevo. Hola, Vega. ¿Cómo estás? Dios te bendiga a ti, a tus muchachos. Espero que todas las cosas marchen bien. Vamos a ver cómo resolvemos la situación toda esta a través del tiempo. Saludo a tu papi, a tu papi. Espero que estés bien. Que Dios te bendiga. Y la bendición para los muchachos. Chao.